quiero leer un salmo. Quiero leer un salmo que está en la Biblia. El capítulo entero es de mis favoritos de los salmos, pero nada más voy a leer una parte. Y el salmo habla de un aspecto interesante. Y al leer este salmo voy a comentar una nueva serie que quiero comenzar. ¿Cómo la titulamos? ¿Por qué llegamos ahí? Quiero orar y quiero entrar al mensaje del día de hoy. ¿Está bien? ¿Alguien está contento de escuchar algo nuevo el día de hoy? Y el salmo está en el Salmo 73, versículo 28. Y es un salmo de un salmista. Soy científico, por eso sé esos datos. Y este salmista, fíjense bien lo que dice. Vamos a leerlo. Dice: en cuanto a mí, y usa un signo de exclamación. Y dice: qué bueno es estar cerca de Dios. Qué bueno es estar cerca de Dios. Y dice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que tú haces. Y puedes ver que este hombre está feliz, que este hombre está pleno, que este hombre está contento y está expresando con todo el corazón la alegría que le da el sentirse o el saberse cercano a Dios. Y luego usa palabras acerca de sentirse protegido, de sentirse en el refugio, de sentirse escudado por Dios. ¿Por qué? Porque él se siente cerca de Dios. Como esta cercanía le trae plenitud, le trae bendición, le trae seguridad, le trae convicción de que todo va bien, porque si Dios está con él, ¿quién contra él? Así que titulé esta nueva serie de mensajes que vamos a estar viendo, lo titulé de la siguiente manera: cerca de Dios. Que ayer me escribió un amigo ahí por redes sociales y me dijo: ¿por qué le pusieron cercas de Dios? Y me preocupé, dije: ¿a poco le pusimos así? Y no, nada más me estaban bromeando por ahí. Y le dije a mi amigo, yo hice el diseño, le dije a mi amigo: cuando te das cuenta que no puedes confiar ni en ti mismo por la ortografía, pero cerca de Dios, cerca de Dios. En realidad, yo estoy seguro que cada uno de nosotros el día de hoy quiere estar cerca de Dios. Por eso estamos aquí. Seguramente dices: bueno, no, yo vengo a escuchar, yo vengo a aprender más de Dios, yo vengo a conocer más de la Biblia, yo vengo a adorar, yo vengo a hacer comunidad. Sí, por supuesto, pero más atrás, como de una manera más profunda, yo estoy seguro que la idea de cada uno de nosotros es emprender esta búsqueda sagrada de acercarnos a Dios y de caminar cerca de Él, o de que Él esté cerca de nosotros. Quizás son tus primeras veces en la iglesia, o llevas poco en la iglesia y tú dices: yo quiero estar tan cerca de Dios como muchos de ustedes ya están bien cerca de Dios. Pero yo estoy seguro, no lo voy a hacer, que si yo preguntara cuántos llevan más de 10 años conociendo a Cristo, y varios levantaran la mano y les dijera: ¿y cuántos de ustedes quieren seguir estando más cerca de Dios? Yo estoy seguro que todos van a seguir levantando la mano, porque es una búsqueda interminable. En Dios no podemos decir: yo ya llegué. Ni el mismo apóstol Pablo dijo: yo ya lo alcancé todo. Dice: yo prosigo hacia adelante, cada vez quiero estar más cerca de Él. Y esta es la idea que vamos a estar considerando en este mensaje. ¿Cuántos de aquí pueden decir: yo quiero estar cerca de Dios, yo quiero acercarme a Él en esta búsqueda sagrada del corazón? Y es este tema. Así que quiero orar y quiero entrar de lleno a este mensaje que estoy esperando y creyendo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Así que, ¿por qué no oras conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que a través de los versos que vamos a leer, que vamos a considerar, tu palabra pueda abrir nuestros ojos y nuestro corazón y mostrarnos el camino, Señor, mostrarnos la realidad, Señor, de la cercanía contigo. Y yo pido que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos con esto. Amén y amén. Y si estás contento, le puedes dar un aplauso a Jesús. Y voltee con su vecino y dígale: este es el día, este es el día, este es el día en el que nos acercamos a Dios. No es mañana, es hoy. Este es el día. Y yo quiero considerar 3 aspectos fundamentales para dar una introducción a esta serie de mensajes que es el día de hoy. 3 aspectos fundamentales acerca de la cercanía con Dios. El primero es, como quien dice, el elefante en el cuarto. ¿No? ¿Han escuchado esa expresión del elefante en el cuarto? Es como que hay un tema por ahí que todos sabemos, que todos pensamos, que todos vemos, pero que nadie dice nada, ¿verdad? Ese es el elefante en el cuarto. O sea, que está ahí un elefante y nadie dice nada, pero es obvio que está ahí. Y el primer tema que voy a decir es este elefante en el cuarto.
es que realmente existe una distancia o una lejanía de Dios innegable. O sea, es una realidad. Es una realidad que el ser humano se ha alejado de Dios. Sí, quizá una palabra bonita, una palabra linda sería decirte el día de hoy: no estás lejos de Dios, no nos hemos alejado, todo está bien, no pasa nada. Pero es mentira, porque en realidad la Biblia nos enseña. Sí, ahora, si me explico, no es un mensaje de desánimo. Estamos hablando del elefante para resolver el elefante en el cuarto. Así que en realidad sí hay una distancia, una lejanía de Dios. Sí existe. Algunos dicen: no sé si soy yo, nomás lo siento así, o es mi percepción. No, es realidad. Si cuando hablamos del pecado y los problemas y todo aquello que ofende a Dios, realmente no solo existe, vamos a decir, como el pecado como algo malo nada más por nada más, sino que una de las consecuencias de haber desobedecido a Dios justamente es eso: una distancia entre el ser humano y la presencia de Dios. Quiero explicarlo leyendo la Biblia. En Génesis capítulo 3, versículo 7, la Biblia es muy específica en algo muy interesante. Fíjate bien, dice que Dios puso a Adán en el huerto y después le dio sus mandamientos, puso a Eva en el huerto después. Se conocen y luego tú y yo ya conocemos la historia, ¿verdad? Dios les dice que no participen del fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces llega esta serpiente, la serpiente le habla y esta mujer queda convencida de que quiere participar de este fruto para ser como Dios. Entonces ella participa del fruto prohibido, por decirlo así, y luego le da de comer a su esposo, y los dos desobedecen a Dios y, vamos a decir, se independizan de Dios en ese instante. Ahora fíjate bien lo que estamos leyendo. Dice: en ese momento, cuando participan del fruto, dice, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Fíjate que entra la palabra vergüenza. Ahora, la vergüenza no se siente en la piel, se siente en el corazón. Sí, entonces, ¿cómo el pecado atentó directamente con cómo ellos ahora se sentían, sus emociones, su alma, su espíritu? Ahora ellos tenían un sentimiento que nunca antes habían experimentado, que es la vergüenza. Y luego dice: y entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y entonces esa es la primer capa de distancia entre el ser humano y Dios. Vamos a decir que literal, antes estaban al desnudo. O sea, había una transparencia completa, no había filtro, había un acceso totalmente directo de cómo estoy. Pero ahora ya hay una primera capa, una barrera, una hoja de higuera que ya me da mi primer escaloncito a la distancia de quién Dios es. Y luego ya tienen ellos, dice, la higuera para cubrirse. Y el versículo 8 dice: y cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. Claramente el Edén no está cerca de Monterrey, ¿sí? Porque no hay brisa fresca en la tarde. Okay. Y dice: cuando soplaba esta deseosa y padrísima brisa fresca, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Y este versículo nos da una ilustración de cómo era la relación entre Dios y Adán y Eva. La Reina Valera dice que Dios se paseaba. Ahora yo le hago a usted la pregunta: ¿tú te paseas con cualquier ser humano así como que vas caminando en la calle? Me voy a pasear con él. Ni sé quién es, pero pues nos paseamos juntos ahorita. En realidad tú te paseas con personas cercanas a ti. Y la Biblia nos dice en su narrativa y en sus palabras que Dios se paseaba en el huerto con su creación, Adán y Eva. Había una cercanía y había una intimidad, pero ya hay una diferencia. Ahora hay hojas de higuera. Y luego dice que Dios escucharon al Señor caminando. Y dice: así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Segunda capa. Sí, primero una hoja y ahora es un árbol. Sí, primero una hoja de una planta y ahora es todo un árbol. Y estos primeros, hombre y mujer en la historia, ahora están separados a una distancia de Dios porque sienten vergüenza. Pero luego quiero que veamos esto. Dice: se escondieron del Señor entre los árboles. Versículo 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Ahora, no es como que Dios no sabía dónde estaba el hombre. Es una pregunta reflexiva: ¿dónde estás? Sí, ¿qué onda contigo?
¿Por qué estás en donde estás? ¿Por qué llegaste a donde llegaste? Y dice aquí el versículo 10: y el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí y tuve, y ya no es vergüenza, ahora tuve miedo. Sí, tuve miedo porque estaba desnudo. Primero sentía vergüenza y ahora siento temor porque estaba desnudo. Entonces, el pecado del que ellos participaron les produjo este sentimiento de indignidad y de temor, de tal manera que cuando Dios entró en escena, Dios entró en el huerto como tal para tener comunión con ellos, ellos sintieron la necesidad de irse de lejos, de separarse, de alejarse del buen Dios y del Dios glorioso que ellos conocían. Ahora una hoja de higuera les estorba y luego esa hoja se convirtió ahora en árboles completos que separan al ser humano de Dios. Y entendemos por la historia que entonces Dios habla con ellos y habla de las consecuencias del pecado. Ahora, ellos vivían en el Edén, era un lugar increíble, era un lugar que no había corrupción, era un lugar perfecto, autosustentable, etcétera. Y ahora la corrupción había llegado al mundo entero porque ellos habían decidido independizarse de Dios, seguir su propio camino. Y entonces Dios le habla al hombre y le da las consecuencias de su pecado. Dios le habla a la mujer y le habla de las consecuencias de su pecado, y luego le habla a la serpiente. Y hay un diálogo muy interesante ahí, ¿verdad? Le habla al hombre: ¿por qué pecaste? Y el hombre dice: pues la mujer que me diste, ¿verdad? Y luego llega con la mujer: ¿por qué pecaste? Y la mujer: pues la serpiente que habló. Y luego le hablan a la serpiente y la serpiente dice: pues ya me quedé aquí yo solo, ¿verdad? Y fue una onda de culpas por ahí. Y entonces al final de las consecuencias, Génesis 3:23. Pero yo quiero que podamos dimensionar cómo va creciendo la distancia entre el hombre y Dios. Y Génesis 3:23 dice: así que el Señor Dios los expulsó, los echó fuera del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra, la cual había formado. Y después de expulsarlos, el Señor puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destillaba al moverse de un lado a otro, al fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Es una separación muy, muy significativa del hombre con Dios. Se quebró una lejanía y una distancia. Y desde ese momento el ser humano, vamos a ver cómo va en decadencia. La distancia parece que se va volviendo cada vez más grande, y tú lo vas a ver rápido. Si lees Génesis, en los primeros 10 capítulos vas a ver cómo comienzan tomando un fruto prohibido y cómo termina siendo necesario un diluvio porque la humanidad se corrompió en extremo, dice la Biblia. O sea, el ser humano se fue alejando más y más y más y más de Dios. Y esto es algo tremendo y es algo real y es algo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque va a ser glorioso escuchar esta primera mala noticia para entender la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que justamente por esto Cristo vino a la tierra, para perdonar nuestros pecados y para cerrar esa brecha de distancia que había de nosotros hacia Dios. Vamos a ver a lo largo de la Biblia que la humanidad se va alejando cada vez más, a un punto en que cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, los judíos o religiosos de su tiempo, cuando se referían a Dios, ni siquiera pronunciaban su nombre. Le decían el nombre. Ellos, o sea, si estuviéramos en ese tiempo, yo dijera: hola a todos, que Dios los bendiga, todos le hicieran: ¡oh! ¿Cómo dijo el nombre? O sea, ellos estaban tan lejos que ni siquiera tenían la libertad de hablar o dirigirse a Dios por su nombre. Entonces Cristo Jesús viene y habla de Dios, cosa que todos es como: ¡oh! Él está hablando de Dios, y luego dice: y es mi Padre. O sea, no solo es un ser creador por allá, es mi papá. Y dice, por eso uno no entiende cuando lee la Biblia, de que Jesús dice: Dios es mi Padre. Y dice: y tomaron piedras y querían así lanzarle piedras y asesinarlo con piedras. Y uno dice:
Por eso, o sea, ¿qué tiene que ver que haya dicho que Dios es su Padre? Es que para ellos era una blasfemia, porque no solo Jesús hablaba de Dios, sino que presumía una relación íntima y cercana con Dios, como si fuera su hijo. Estoy hablando como si fuera fariseo. Y decían, ¿cómo puede atreverse a decir no solo el nombre de Dios, sino que ahora resulta que Él es su hijo? ¿Cómo se le ocurre? Blasfemia. Y querían apedrearlo por hablar. Y fíjate bien, no, Jesús no vino y dijo, voy a exponerlos a todos ustedes, bola de hipócrita, que sí hablo de algunas cosas del ministerio de los fariseos, pero ni siquiera estaba atentando contra ellos. Lo querían apedrear porque él presumía, no lo digo en el mal contexto de presumir, sino él expresaba una cercanía con Dios. Y cuando él expresó, fue disruptivo para todos los que lo escucharon. No podían entender cómo alguien se atrevía a expresar una cercanía con Dios. ¿Qué nos deja ver esto? La lejanía que había en todos. De tal manera que el primero que dijo, no, yo sí soy cercano a Dios, dijeron, no puede ser, callémoslo a él porque no puede ser. No entraba en la cabeza de la gente. Entonces Jesús viene y algo sucede en la crucifixión. Lo estoy resumiendo porque es mucha historia. Pero cuando Jesús es crucificado, algo sucede muy especial en el templo. Sí, en el templo tenían este modelo que querían imitarlo del Antiguo Testamento, en donde se suponía estaba algo como si fuera la presencia de Dios. Pero para entrar ahí, ellos habían puesto cortinas y cortinas y cortinas y cortinas. Y año tras año ellos ponían cortinas de tal manera que ya era casi un muro de puras telas, pero era un muro, o sea, estaba grueso. Y la Biblia narra este detalle. Cuando Cristo Jesús es crucificado, dice la Biblia que hubo un temblor en la tierra y esa cortina dice que fue rasgada, se rompió en dos. Y luego la Biblia nos da un detalle tierno, un detalle glorioso, y dice que la cortina no solo se partió en dos, sino que la Biblia nos dice que se partió de arriba a abajo. Esas telas se rompieron de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir? Que no había manera de que un ser humano, si hubiera sido por esfuerzo del hombre, el hombre lo hubiera cortado de abajo hacia arriba. Pero como fue arriba hacia abajo, lo que la cruz de Cristo nos está diciendo es que Jesús vino a romper esas cosas que nos mantenían a distancia de Dios. La cruz de Jesucristo, su sangre y su vida en la cruz del Calvario, específicamente vino a romper la distancia que nos separaba de Dios. Es glorioso leer esa parte en el acto de la cruz, en ese momento tan sublime, como este velo se rasgó y ahora tenemos lo que está diciendo Jesús es acceso a ser cercanos. Y luego nos dice Pablo la siguiente pregunta. Ya dijimos que es una realidad la distancia. La siguiente pregunta es, ok, ¿es posible ser cercanos a Dios? Ok, sí, me siento lejos de Dios, o quizá como humanidad estamos lejos de Dios, o quisiera estar más cerca de Dios. ¿Se puede realmente estar más cerca de Dios? Y Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículo 13, y quiero que lea la Biblia y lea lo que Pablo dice en la Biblia, y dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban lejos, bueno, dice muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. No lo digo yo, no lo dice su mejor amigo, su mejor amiga, su comadre, su compadre. Lo dice la Escritura, que sí efectivamente estábamos lejos de Dios, pero que ahora hemos sido acercados mediante la sangre de Cristo Jesús. ¿Es posible estar cerca de Dios? Sí, es posible. Si usted tiene este deseo ferviente en el corazón, le tengo una buena noticia: sí se puede ser cercanos a Dios. Colosenses 1 versículo 20 dice esto: por medio de Él, hablando de Cristo Jesús, Dios reconcilió consigo mismo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, y por medio otra vez de la sangre de Cristo en la cruz. Esto los incluye a ustedes que antes, otra vez, estaban lejos. Antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico, y como resultado los ha trasladado
a una mejor situación, a una situación más positiva, a una vida un poquito mejorada. Y dice Pablo, Dios los ha trasladado a su propia presencia, cerca de Él, delante de Él. Y dice, y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse de Él sin ninguna falta. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que si tú pones tu fe en lo que hizo Jesús en la cruz, tú puedes acercarte a Dios, a su misma presencia, sin sentir miedo ni vergüenza, porque la sangre de Cristo purifica y limpia y perdona todos nuestros pecados. Tú y yo tenemos sí, amén, amén. Adán y Eva sintieron miedo y sintieron vergüenza. Nosotros muchas veces la sentimos también. Pero lo que está invitándonos la Escritura es a creer que si Cristo dio todo de sí en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, entonces podemos acercarnos sin vergüenza y sin miedo. Ahora, yo llego a la presencia de Dios confiado. Porque prediqué en la iglesia. Porque serví temprano. No. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y yo puedo llegar libre. Yo puedo decir como hebreos, puedo llegar confiadamente a la presencia de Dios, creyendo que la Biblia nos dice que hemos sido acercados. Pero quiero también ser muy honesto. En nuestra iglesia, aparte de nuestra cultura, es que somos una iglesia en donde somos reales. Sí, tratamos de ser lo más abiertos posibles en todo lo que predicamos, hacemos y vivimos. Y yo entiendo que quizá es una realidad que muchos de nosotros ya hemos leído versículos como estos. Quizá muchos de nosotros ya nos han predicado que Cristo Jesús, la cruz del Calvario, perdona nuestros pecados, que yo me puedo acercar. Pero siendo muy reales, puede ser que yo ya lo he escuchado, ya me lo han enseñado, pero no se siente así. Sí, ya sé, ya sé que estoy cerca de Dios, ya sé que Cristo hizo posible, ya sé que Cristo rasgó el velo, que Cristo es el camino y no puedo llegar más que a través de Cristo, pero en la práctica, en la realidad, sigo sintiéndome lejos de Dios. Honestamente, sigo sintiendo como que es una teoría muy hermosa y muy gloriosa, pero en la práctica como que no sé, como que de mi mente no baja el corazón. Porque oro y sigo teniendo estos sentimientos de vergüenza, sigo teniendo estos sentimientos de miedo o de no estar seguro de que Dios está ahí, o como que no estar seguro que Dios me contesta. Entonces como que en la parte intelectual lo entiendo, pero en la parte de experiencia o vivencial es distinto para mí. Y no sé si ustedes lo han vivido como yo lo he vivido. Es decir, aunque sé que se supone que estoy cerca de Dios, no me siento cerca de Dios. Y hay una razón por esto, hay una razón, hay una explicación de por qué sucede así. Y esto es lo que realmente, esta parte es en la que me quiero enfocar, no solo estos últimos minutos, sino toda la serie de cerca de Dios. ¿Cuál es la razón? Y voy a ponerlo con una ilustración muy básica. Puede ser que a algunos de ustedes les haya pasado que tienes un compañero de trabajo, quizá comparten oficina, cubículo, o a lo mejor un socio, y están juntos todo el tiempo, están juntos en juntas, en planeación, en negociaciones, en visitas, en contratos con proveedor, y siempre estás con una persona, siempre. Y que luego te digan, oye, ustedes siempre están juntos, ¿verdad? Sí, son bien cercanos de seguro. En realidad no. Puede ser. Sí, ¿por qué? Porque a pesar de que compartimos espacio físico, no garantiza que tengamos una relación cercana. La posición no necesariamente es lo mismo a la relación. Yo puedo decir, yo estoy casado con mi esposa, ahí tengo un papel con el juez ahí que nos casó. Nunca hablo con ella, ni la veo, ni platicamos, pero estamos casados, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que no funciona así. ¿Por qué? Porque la posición no necesariamente es lo mismo que la relación. Sí, y esto es lo que muchas veces sucede con nosotros cuando hablamos de estas verdades acerca de la Biblia.
Muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos de Dios, de que Dios está aquí, que Dios llega a mi casa, que si oro Dios se presenta en mi cuarto, que puedo orar en el carro y que Dios me escucha. Sí, ya lo sé, pero no lo siento así en mi experiencia real, en mi experiencia humana. Y la respuesta, lo voy a decir así, es porque la cercanía con Dios no solo es posible, como ya lo acabamos de decir, que es posible a través de Cristo, sino que también es algo que sucede. La cercanía con Dios sucede en una búsqueda intencional. ¿Qué quiero decir? Cristo nos ha trasladado a su reino y a su presencia, pero no solo es una posición legal, como un papelito nada más que me ponen un sello y me lo dan para cuando me muera, ¿verdad? Porque a veces nos predican el evangelio como un plan de jubilación eterno, ¿verdad? Así como, cree en Cristo y cuando te mueras te vas a ir al cielo. ¡Qué padre! ¿Y qué hago mientras, verdad? O sea, a mí me dijeron eso cuando tenía 17, 18 años, ¿verdad? Entrégale tu vida a Cristo, y se la entregué y me dijeron, cuando te mueras te vas a ir al cielo, ¿verdad? Y dije, o sea, tengo 17 años, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer mientras? ¿Verdad? Y es el plan de jubilación eterno. Digo, y sí, crea en Cristo y cuando usted se muera se va a ir al cielo. Pero ¿qué pasa en medio? Ya tengo una posición en la presencia de Dios porque Cristo la pagó en la cruz por mí. Pero ahora hay que nutrir, hay que crecer, hay que procurar, no la posición, la relación. Y es esta la disyuntiva, porque a veces no se siente una cosa con la otra, porque ya creí la posición y es firme y es fiel y Dios es fiel con esto. Pero ahora, después de esto, es como si fuimos un día y tuvimos nuestra boda civil, ¿verdad? Y estaba la jueza ahí diciendo lo que tenía que decir, y dijo lo que tenía que decir, y luego firmaron los testigos y luego, bueno, pues nos vemos, felicidades, qué padre que nos casamos, y ya cada quien se va para su casa. Pues no funciona así. Ahora, ¿qué sigue? Disfrutar y crecer y madurar y procurar que nuestro nuevo matrimonio. Y de una manera similar sucede que ahora tenemos ya esta acta, esta garantía por la sangre de Cristo de que tenemos la eternidad por la gloria y la bondad de Dios. Pero ahora, ¿qué sigue después del papelito? Por decirlo en una ilustración, entonces ahora lo que sigue es procurar la relación. Hay que ser intencionales. Y en realidad es que después de unos añitos en el Señor, me he dado cuenta de lo siguiente: que la cercanía con Dios no sucede por accidente. No sucede accidentalmente, más bien sucede por gente que lo procura de una manera consciente. Sí, cuando conoces a alguien que dices, este cuate o esta mujer es gente que camina bien cerca de Dios, si tú les preguntas, ¿cómo le haces para estar tan cerca de Dios? No te van a decir, no, pues no sé, o sea, nomás. Yo no sé. O sea, yo estaba viendo Netflix y luego se acabó el primer episodio y dije, bueno, uno más. Y luego, no, otro más. Y eran las 3 de la mañana. Hombre, uno más, nada más dura 45 minutos. Y de repente la gloria de Dios me invadió en el cuarto episodio. Yo nunca he escuchado una historia. Ahora, no limito a Dios, no sé, puede pasar, pero hasta ahorita yo no he conocido a nadie que le sucedió así. Tampoco escuché de alguien que dijo, no hombre, yo un día estaba jugando videojuegos y también estaba juegue y cuando le gané a Bowser, me inundó el amor de Dios y me hice pastor. Como que no son historias que sucede. O alguien que estaba un día, no, es que yo estaba en Instagram y estaba así viendo y de repente llegó un llamado a las naciones a mi vida y me convertí en el evangelista de nuestra generación. O sea, no sucede por accidente, así como que gente estaba sin qué hacer y de repente llegó Dios y pasó una cosa gloriosa. ¿Dios lo puede hacer? Sí, Dios lo puede hacer. No limito al Señor. O sea, es que estoy seguro que estoy predicando esto y hay una persona en alguna parte del mundo que sí le pasó, ¿verdad? Y alguien me va a comentar en Facebook, yo tengo un primo que le pasó, estaba viendo The Chosen y cayó la gloria, algo así, ¿verdad? Pues sí, pues claro, una serie cristiana. Pero la realidad es esto. Y ahora, lo que estoy aclarando al decir que no es accidental, tampoco estoy diciendo que una relación con Dios la tienes que ganar por medio de esfuerzo.
Si no estoy diciendo que no, hay que pagar el precio, como si Dios estuviera así en su trono, diciéndonos, o sea, sí es por gracia, pero no es, o sea, échenle ganas. Jamás sucedió esa conversación en el cielo. Sí, o sea, es por gracia. Sí, y Dios se acerca a nosotros por amor, por gracia, es de arriba abajo. Él tomó la iniciativa. Pero somos nosotros los que vamos. Me encanta este pastor Juan Speaker. Me encanta su definición de ser. Él dice, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Y pues podemos hablar de muchos aspectos bíblicos, pero él dice es estar consciente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es como darte cuenta de que Dios está aquí. Es como que venimos este domingo a escuchar un mensaje y a cantar ciertas canciones y podemos irnos con nueva información de parte de Dios, o estar conscientes de que Dios está aquí en medio de nosotros ahorita, y algo cambia en el corazón. Es como cuando Jacob en el Antiguo Testamento tuvo un encuentro con Dios y dijo, qué terrible, Dios estaba aquí y no me había dado cuenta. Y su expresión no fue que, ay, qué padre, fue, qué terrible que un Dios santo, eterno, glorioso vino y pisó la tierra y está cerca de mí. Y algo cambia. Algo cambia. Y yo estoy seguro que mientras hablamos de esto, algunos están sintiendo algo diferente, porque es cuando el Espíritu Santo nos hace conscientes de la presencia de Dios. Algo cambia. Y necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser conscientes de la presencia de Dios. Un día, y es historia verídica, quizás es muy tonto escucharlo, pero para mí haberlo vivido es distinto. Iba manejando en mi carro, iba cantando, iba adorando a Dios. Y por alguna razón a Dios le plació imprimir en mi espíritu un porcentaje pequeño de la gran santidad de Dios. O sea, como que fui consciente del Dios santo que tenemos. Y yo iba manejando por el atirantado, me acuerdo perfecto. Y voy por el atirantado y no sé cómo explicarlo, pero como soy consciente 0.111% más de que Dios es santo. Y algo me pasó que me tuve que orillar y bajar del carro, no sé por qué, pero como que quería correr. Fue así como, estoy delante de un Dios santo. Y no me pasó nada por fuera, pero por dentro estaba temblando, porque el Espíritu Santo nos hace conciencia, nos hace conscientes de que Dios se acerca a nosotros y quién Él es, y cambian las cosas. Yo me acuerdo de soltero, yo en mi casa cerraba la puerta con llave cuando me metía a orar. Digo, ahorita sería imposible cerrar la puerta con llave con dos criaturas ahí, Axel y Aria, pero de soltero le ponía llave y me ponía a orar ahí en la presencia de Dios. Y había días que hasta me asustaba, porque yo sentía que, ay no, o sea, era tan palpable que yo decía, en una de esas se me aparece el Señor y no la cuento. O sea, le pido que se vaya, no sé si me explico. O sea, no, así invisible está bien. Y sentí escalofríos a veces, así que, ay, imagínate que estuviera aquí parado atrás de mí. O sea, qué hermoso, pero sí me explico. O sea, el Señor es un león, ¿sí me explico? Y es el asunto, que a medida que vamos procurando nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo nos va haciendo conscientes de lo que ya sabemos, ahora se vuelva una realidad que no solo sabemos, sino que experimentamos o que vivimos. Quiero irme dirigiendo al final de este mensaje con estos últimos versículos, pero quiero decir esto: la cercanía con Dios no es algo que cultivamos
y es algo que en lo que crecemos y es algo que vamos nutriendo. Es algo que vamos nutriendo nosotros. Así que Lucas 15, ayer hablamos un poco de esto en la reunión con Youth y estuvo muy padre. Si alguien me ayuda con eso. Lucas 15, yo quiero, hasta este punto he dicho, voy a decir 3 cosas. Número 1, es que sí, efectivamente estábamos lejos de Dios. Número 2, es que gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, es posible ser cercanos a Dios. Es una muy buena noticia, gracias a Jesús. Número 3, lo último con lo que yo quiero que nos quedemos, y quiero que sepan que en los próximos fines de semana voy a hablar de cosas muy prácticas, de cómo cultivar esta cercanía con Dios. Voy a hablar de cosas no raras, no de cosas que nunca he escuchado. Voy a hablar de aspectos como la oración, pero sí aspectos interesantes acerca de la oración. Todos aquí probablemente hemos orado, oramos, aunque sea antes de los alimentos o antes de un viaje, ¿verdad? Señor, guárdanos de la carretera, amén. Seguramente todos hemos orado, pero yo voy a hablar unos aspectos muy, muy interesantes acerca de la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. No es así una nueva enseñanza rara. Voy a hablar las palabras de Jesús. Y yo estoy seguro que estos conceptos, entendiéndolos más a profundidad, nos van a ayudar a experimentar una cercanía con Dios muy especial. Pero fíjense bien, a experimentar es la palabra que estoy usando. Entonces, había lejanía, ahora es posible la cercanía. Pero estamos hablando mucho de nuestro lado, ¿verdad? ¿Qué hago para acercarme? ¿Puedo yo acercarme? ¿Qué cosas prácticas puedo emplear para acercarme? Pero yo quiero empezar porque este mensaje es el fundamento de esta serie. Ok, qué bueno que yo tengo ganas, que yo puedo y que yo quiero. La siguiente pregunta será, ¿y él quiere? Pues sí, porque yo muy chulo, ¿verdad? Yo deseando tanta cosa, pero ¿qué siente Dios al respecto? O sea, porque nada, que yo tengo muchas ganas y Dios está como, no sé, piensa distinto a mí, ¿verdad? Es como este temor de la secundaria, ¿no? De decirle a la que te gusta y que te diga que te ve como un buen amigo, ¿verdad? Es este temor de ser rechazado. Y ok, qué padre que como humanidad deseamos tantas cosas con Dios, pero ¿será que Dios lo desea después de haberle fallado, después de haber pecado, después de haber hecho todo lo que hemos hecho? ¿Será que Él como quiera tiene el deseo? Y creo que esta parábola tiene algo muy interesante porque puede conectarse con Génesis. Un padre tenía 2 hijos, dice la parábola, y el hijo menor le dijo al padre: para mí es igual si estás vivo o estás muerto, no me importas en lo absoluto, le dijo el hijo a su papá. Y el papá le dijo: pues ¿qué quieres de mí? Solo tu dinero, así que dame mi herencia, es lo que me importa de ti. Y el padre, pudiendo haber hecho muchas cosas violentas a su hijo rebelde y obstinado y todo esto, el padre le da su parte de la herencia. Ok. Y dice que el hijo se va de casa, que sale del Edén. Y dice que salió lejos y con esta herencia, dice, malgastó todo lo que tenía. Hizo malos negocios, malas inversiones. No, en excesos. No fue accidental su derroche del dinero, fue excesos. Dice que con prostitutas y toda esta clase de cosas, él gastó todo su dinero. Y entonces este hombre se da cuenta de lo que está viviendo, se da cuenta que está lejos, se da cuenta que está sucio, se da cuenta que está en bancarrota, se da cuenta que ha ofendido a su padre, se da cuenta que está en problemas. Y lo que sucede es que vuelve en sí y dice: voy a intentar regresar a la casa de mi padre. Es el deseo de estar cerca otra vez. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos dice que cuando este hombre quiere regresar a la casa del padre, planea un discurso. Dice: le voy a decir a mi padre: padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Te fijas el sentimiento de vergüenza y de indignidad que tenían Adán y Eva?
Y Él los trae también. Dice, es que no, ¿con qué cara me voy a acercar a mi padre? ¿Con qué cara me voy a llegar? Y qué desgraciado soy un sinvergüenza. Pues bueno, por lo menos que me contrate como un jornalero, pues para recibir algo de dinero, pues por lo menos. Y entonces este hombre va de regreso a casa. Va de regreso a casa. En Lucas 15:20, quiero que vean a todos nosotros, hijos pródigos que hemos salido del Edén y que nos hemos ido de casa y que el día de hoy queremos regresar. ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Y dice Lucas 15:20, entonces regresó a la casa. Este es el día de regresar a la casa. Hoy es el día de regresar a casa. Y si regresando a su casa de su padre, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, dándonos a entender que el padre lo estaba esperando. Por eso lo vio desde lejos. Y si su padre lo vio llegar, y lleno de coraje, lleno de ira, y la Biblia dice otra cosa. El corazón del padre es el siguiente: lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Muchos de nosotros pensamos que cuando Dios nos vea desde lejos, nos va a decir: ¡Ey! No tan pronto, quédese allá. ¿Qué ocupas? Ahora si vienes porque te conviene, ¿verdad? ¿Qué necesitas? ¿Ya estás en bancarrota? Ah, qué chulo. Yo ya te había dado. Y pensamos en estos lenguajes de reclamos, o como que el padre le va a decir: arregla tus asuntos y luego regresas. Y aquí vemos un padre que lo está esperando, que toma una iniciativa de correr. ¿Saben por qué? Porque el evangelio nos enseña que el que tuvo la iniciativa es Dios, no nosotros. Porque cuando aún éramos pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. No cuando le estábamos pidiendo perdón y lo estábamos buscando. Cuando aún no lo estábamos buscando, Él vino y tomó la iniciativa de correr a nosotros. Y dice, lleno de amor y de compasión, lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, el padre le habló a los sirvientes. O sea, te fijas que el padre ni siquiera escuchó el discurso. Fue así como: sí, está bien. Le habló a los sirvientes. Les dijo: rápido, traigan la mejor túnica que hay en esta casa y vístanlo. Consigan un anillo de identidad para su dedo y sandalias para su caminar, para sus pies. Maten el becerro gordo. Tenemos que celebrar con un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces en el cielo comenzó una fiesta. Y 3 veces Lucas 15 nos dice que el cielo se alegra cada vez que uno de nosotros, hijos pródigos, regresa a casa. Él ya nos está esperando. Fuimos creados para vivir en casa de nuestro Padre. Ahí está la respuesta a todos nuestros problemas. Y mis adicciones realmente son la búsqueda de casa proyectadas en otras cosas. Y mi ansiedad y mi depresión es la búsqueda de paz, de tranquilidad, de seguridad, en 1000 cosas que realmente solo se pueden encontrar en casa de nuestro Padre. Toda la búsqueda de nuestra alma termina cuando regresamos a casa. Y podemos decir como el salmista al principio: qué bueno es estar cerca de Dios. Él es mi refugio, Él es mi amparo, Él es mi fortaleza. No necesito nada más. Así que hoy es un día de volver a casa. Hoy es un día de estar cerca de Dios. Así que ¿por qué no te pones de pie conmigo? Si sigues luchando y tu mente te sigue jugando esta trampa de decir: no, pero has hecho cosas malas, estás sucio, no sé, tus obras son así o así, ¿cómo vas a regresar sucio en casa del Padre?
lo que acabamos de leer es que precisamente es el padre el que limpia al hijo. O sea, él se cambió sus vestiduras no antes de entrar a la casa, se las cambió en la casa. Su anillo y sus sandalias para un nuevo caminar no sucedió antes de entrar a la casa, sucedió en la casa. Y el que lo revistió fue el padre. No se revistió él solo, porque a veces pensamos que Dios nos dice: arregla todas tus cosas y luego te acercas a mí. Nunca la vamos a arreglar, porque Él es quien arregla todas nuestras situaciones. Él nos reviste, Él nos limpia y Él nos da un nuevo calzado para caminar una nueva vida. Así que hoy es el día de regresar a casa. Así que, iglesia, quiero invitarte a hacer una oración conmigo y decirle: Padre, quiero regresar a casa, quiero estar contigo. ¿Cómo vivimos cercanía con Dios? Manteniéndonos en casa. Y no sé, igual y un día vamos a necesitar otra vez que nos vuelvan a cambiar, pero que todo ese contexto siempre sea en el contexto de estar en casa, a la mesa con nuestro Padre Celestial, quien nos recibe con brazos abiertos, lleno de amor y compasión. Así que cierra tus ojos conmigo y te quiero invitar a que le digas: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Te doy gracias por la sangre que has derramado. Te doy gracias porque moriste para cerrar la brecha de distancia que me separaba, Señor. Y el día de hoy decidimos volver a ti. El día de hoy decidimos volver a casa. Y así todos con los ojos cerrados, si tú el día de hoy dices: yo hoy decido volver a casa, te pido que pongas tu mano así en tu pecho, en tu corazón, y le digas con todo el corazón: Padre, hoy quiero volver a casa. Padre, hoy quiero regresar a ti. Padre, hoy quiero estar contigo y quiero caminar cerca de ti el resto de mis días. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Haz esto, Señor, en nosotros. Y te damos gracias porque es posible. Gracias a ti, Jesús. Damos a ti toda la gloria y toda la alabanza, porque solo tú la mereces y porque gran salvación has mostrado para cada uno de nosotros, Señor. Hoy festejamos y celebramos la victoria tuya en la cruz del Calvario, que nos abrió la puerta de regreso a ti, Señor. Así que aquí estamos y participamos de esta fiesta de salvación para la gloria y la honra de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Le podemos dar un fuerte aplauso a Jesús.